Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos, hermanos, gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Gracias, hermanos, por sintonizarnos, que el Señor les bendiga, que el Señor les cuide, que el Señor les guarde, hermanos. Animamos, ¿verdad? Para que se junte con su familia, papás, hermanos, ¿verdad? Con los hijos. Tome su Biblia para que así todos podamos leer la palabra de nuestro Dios, que es lo más importante. Pedirle, ¿verdad, hermanos, a nuestro Dios que Él nos hable, porque es lo que más necesitamos en nuestra vida. Agradeceríamos también, hermanos, sus saludos, ¿verdad? A través de los comentarios, hermanos, también, ¿verdad? Que familias nos están acompañando en esta transmisión. Animamos también para que usted comparta, ¿verdad? Esta enseñanza, esta predicación que en este día vamos a escuchar, ¿verdad? Así que voy a invitarles a que abramos nuestra Biblia en el libro de Salmos. En el libro de Salmos vamos a abrir la palabra de nuestro Dios en el capítulo 27. Salmo capítulo 27, por favor. Vamos a leer, hermanos, un solo versículo y vamos a iniciar con el versículo 1. Salmo 27, 1, por favor. Le vamos a dar lectura, por favor, ahí en casa también. Reúna a su familia y lea este pasaje conmigo. Dice así la palabra de nuestro Dios. Lo leemos a las 2 y a las 3. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? El tema que en este día quiero hablar y quiero tocar es sobre la confianza. Sobre la confianza. ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios sobre este tema en este capítulo? Lo vamos a estudiar. Voy a invitarles, por favor, a que vayamos en oración. Cierre sus ojos, incline su cabeza y vamos a acercarnos a nuestro Dios. Padre Celestial, en este día venimos a usted, mi Dios, a través de la oración. Venimos pidiéndole y suplicándole tenga misericordia de nosotros y nos ayude, por favor, en este día a entender un poquito de su palabra. Abra nuestra mente, abra nuestro entendimiento, por favor. Ayúdenos también a darle interés, mi Dios, a esto tan importante para nuestra vida que es usted. Le ruego también que usted nos ayude a concentrarnos. Ayúdenos a poner atención. Ayúdenos a quitar también toda distracción, ya sea externamente o inclusive internamente, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros sentimientos. Por favor, ayúdenos a hacerlo a un lado. Agradezco también por mis hermanos que ya se han reunido, que están con nosotros, mi Dios. Por favor, le ruego una bendición muy especial para ellos, Padre. Por favor, muéstrese, manifiéstese a su vida con ese gozo, con esa alegría, con esa paz, con esa seguridad y esa tranquilidad que solamente usted y su presencia nos pueden dar. Por favor, se lo pido y se lo ruego en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. El Salmo 27, hermanos, sin duda, y no necesito decirlo, es uno de los salmos más hermosos que encontramos en la palabra de nuestro Dios. Es un salmo, ¿verdad?, donde encontramos aliento, encontramos consuelo, encontramos fe, esperanza, gozo y dicha. Y esto lo podemos ver por la misma experiencia, ¿verdad?, de un hombre tan reconocido como lo fue David. Un hombre que la misma palabra de Dios nos enseña, era un hombre conforme al corazón de Dios. Y cómo no, si a través de este capítulo y muchos otros salmos que él escribió, podemos ver cómo él se agarraba y se apoyaba en Dios, cómo él confiaba en Dios. Quiero que veamos un poquito el panorama, hermanos, de este capítulo. Y el panorama de este capítulo podemos ver que está dividido en dos partes. La primera parte, que abarca del versículo 1 hasta el versículo 6, son versículos de confianza que David escribe y donde David se dirige a Dios como tercera persona. Es decir, habla de Dios
habla de lo que él era para David, habla de lo que le había también pedido a él y habla de lo que Dios había hecho por él. También la segunda parte, que es del versículo 7 al versículo 12, 14, nos habla ahí ya de su oración, una oración que David había elevado a Dios. Y en esa oración David le habla ya directamente a Dios. Sin duda podemos ver una de las oraciones que David, de muchas, le había hecho a Dios. Y ahí David le pide a Dios, suplicándole por su misericordia, por su ayuda y suplicándole también por liberación. Podemos ver también en el transcurso de todo el capítulo que David habla de sus enemigos y habla de ellos que eran, dice la Biblia, pareciera que lo rodeaban. Y David, por ejemplo, en el versículo 2, habla de ellos como malignos, es decir, que eran personas malas. Habla también de ellos como sus angustiadores, es decir, que eran personas que le habían causado aflicción. Y habla de ellos como sus enemigos, es decir, personas que lo odiaban, personas que no lo querían ver, personas que solamente estaban buscando su mal. Y David compara, ¿verdad?, la ferocidad de sus enemigos hacia él a unas fieras del campo que se habían juntado para devorar y comer, dice, su carne, como lo vemos ahí expresado en el versículo 2, la última parte dice, para comer, dice, mis carnes. Pero ahí es donde vemos la confianza de David, diciendo, dice, pero ellos, no yo, dice David, ellos tropezaron y cayeron. Ahí podemos ver cómo David estaba bien fundamentado, tenía claramente su esperanza y no en cualquier cosa, no la esperanza en su fortaleza, no la esperanza en su ejército, no la esperanza en sus habilidades que él pudiera haber tenido ya sea antes, ¿verdad?, de que él tomara su reino, habilidades, ¿verdad?, como con la onda, habilidades, ¿verdad?, como la gracia hacia los demás. No, su confianza estaba puesta en 4 cosas que quiero que veamos en este día, 4 o 5 cosas. Número 1, en qué David había depositado su fe, su confianza y su aliento. Número 1, estaba depositada en Dios. Estaba depositada en Jehová. Versículo 1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién, dice, he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército, dice, acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, dice David, yo estaré confiado. ¿Por qué David podía estar confiado? Porque él sabía que Dios, que Jehová es, dice, mi luz. Esa palabra luz viene de la palabra hebrea or, que quiere decir alegría, felicidad, confortamiento. Era lo que David tenía. Él tenía una felicidad porque la luz de Dios habitaba y estaba en él. Dice, él es mi salvación. Esa palabra Yeshá quiere decir liberación o prosperidad. David se sentía próspero porque Dios estaba con él. Y también dice, él es mi fortaleza, él es mi Maoz. Eso significa mi lugar de defensa, mi lugar de fortaleza. ¿Quién era? Dice, eres tú, Jehová. Tú eres todo eso para mí y por eso mi corazón puede estar confiado. Yo le pregunto, hermano, hermana, joven, señorita,
¿Qué es lo que te atemoriza? ¿Qué es lo que te amedrenta? ¿Qué es lo que te causa pánico, espanto? Porque ahí dice en el versículo 1, si Él es la luz, si Él es mi salvación, ¿de quién temeré? Si Él es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿Qué es lo que nos está atemorizando? Lo está haciendo, ¿saben por qué, hermanos? Porque yo no estoy confiando en Dios. Hay algo mal ahí en mi corazón. En mi mente no está Dios, en mi corazón no está Dios. Yo necesito agarrarme y necesito apoyarme de mi Dios. Si hay algo mal entre yo y mi Dios, como lo vamos a ver más adelantito, debería de arreglar cuentas con el Señor, porque desconfiar de Dios precisamente causa temor, y el temor trae pecados, trae graves consecuencias a mi vida. Cuando vienen temores a mi vida, me paralizo. Cuando vienen temores a mi vida, empiezo a tomar malas decisiones. Cuidado, hermanos, con eso. Cuidado, joven, cuando viene el temor a tu corazón, porque vas a actuar de una manera mal. Inclusive hasta te vayas de la iglesia, te vayas de tu hogar, te vayas de tu casa, reniegues contra Dios. No se culpes a Dios de lo que te está pasando o de lo que Dios no te está dando. ¿Por qué? Porque hay temor en tu corazón. Por lo tanto, ¿estamos confiando en Dios? Número 2, David confiaba también en la casa de Dios. Miren lo que dice Salmo 27:4. Salmo 27:4 dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir, dice, en su templo. ¿A qué se refiere David con la casa de Dios? Muy probablemente David se esté refiriendo al tabernáculo que Moisés había construido. Vimos un poquito de esto el día domingo en la mañana, ¿verdad? Sobre los mobiliarios del templo y bueno, cómo estaba más o menos conformado el tabernáculo que Dios había mandado a Moisés hacer. Muy probablemente David se esté refiriendo a ese tabernáculo como la casa o el templo de Dios. Miren por qué. Versículo 5 dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo, dice, en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca, dice David, me pondrá. ¿Por qué? Versículo 6 nos habla de ofrecer sacrificios de júbilo, sacrificios de gozo, sacrificios de paz, sacrificios de alabanza. Versículo 6, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y dice David, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. ¿Dónde se podía hacer esto? Solamente en el tabernáculo y a través de los sacerdotes que Dios había designado para ello. Por lo tanto, David se está refiriendo a este tabernáculo que representa también la casa, la morada y la presencia de Dios. Ahora, en nuestros tiempos ya no hay un tabernáculo, ya no hay un templo de Salomón, ya no hay un templo de Herodes, que fue el segundo templo, ¿verdad?, que se construyó. No. Ahora la Biblia nos enseña, no vaya ya, pero 1 Timoteo 3:15 nos dice que la iglesia es la casa de Dios. ¿Eso qué significa? Que la iglesia es el lugar donde Dios se manifiesta, hablando de un lugar literal, hablando de un lugar físico, y no por las cuatro paredes, no, sino por los hermanos y los cristianos que se reúnen y se congregan en ese lugar. Por lo tanto, a la iglesia se le conoce como la casa de Dios. Ahí, en la casa de Dios, miren lo que dice el versículo 4, la última parte, dice, para contemplar la hermosura de Jehová. Ahora
usted y yo podemos venir a la casa de Dios y contemplar la hermosura, dice la Biblia, de Jehová. Eso se refiere a la hermosura, a su santidad, se refiere a su amor, su misericordia y su gracia. ¿Y cómo yo puedo ver la hermosura de Jehová? Lo puedo ver cuando yo me reúno y a través de la oración o a través de la exposición de su palabra puedo ver cómo Dios se manifiesta. Lo puedo ver a través de la comunión de los hermanos. Lo puedo ver también a través del ánimo y del consuelo que ellos me dan. Dice Hebreos capítulo 10 versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero quiero llamar su atención a la última parte. Dice la Biblia y dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice la Biblia, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La Biblia nos enseña que entre más aquel día se acerca, nosotros deberíamos de unirnos, deberíamos de juntarnos, no deberíamos de cada quien por su lado, a ver cómo le hacemos, y a las 500, ¿verdad? Ya no, voy a la iglesia, no. La Biblia nos enseña que debemos constantemente de estarnos reuniendo y congregarnos. ¿Por qué? Porque ahí podemos ver la hermosura de Jehová. Por eso es tan importante, hermano o hermana, si usted no ha buscado una iglesia, si usted no se está congregando, que usted busque una iglesia, que usted sea fiel. Hermanos, si usted ya está viniendo a la iglesia, yo le animaría a que no deje de asistir. Sí, sé que ahorita no podemos físicamente, pero sí lo podemos hacer virtualmente, sí lo podemos hacer en espíritu. Sí, puedo tomar un domingo y venir, ¿verdad? Puedo tomar un miércoles en la semana y venir con mi familia y estar aquí tomando las precauciones. ¿Por qué? Porque en la iglesia es donde yo puedo contemplar la hermosura de mi Dios. Pero no solo eso, dice la última parte del 4, y para inquirir en su templo. Eso nos habla de un servicio, nos habla de una adoración, nos habla de un ofrecimiento que yo le estoy dando a mi Dios. David lo hacía, como ya lo leíamos en el versículo 6, a través de los sacrificios que él llevaba al templo. Así era como David servía a Dios, adoraba a Dios, amaba a Dios. Ahora nosotros lo podemos hacer a través de nuestros cantos, a través de los congregacionales, a través de los especiales, no solamente que hay de canto, en los especiales del coro, en los especiales de la orquesta, a través también de mis ofrendas, de mis diezmos, de mis ayudas. Es como yo puedo alabar, servir, a través de consejos, de aliento, a través de enseñanzas que yo puedo dar. ¿Dónde? No en mi casa, y no niego que lo deberíamos de hacer con mi esposa, con los hijos, pero en la iglesia es donde yo puedo servir al resto de mis hermanos. ¿Cómo? ¿Cómo puedo servir a Dios? Sirviendo a mis hermanos. Ahí es donde puedo contemplar la hermosura de Jehová y es donde puedo inquirir, servir a mi Dios. Quiero que veamos una tercera cosa en la cual David ponía su confianza, no solo en Jehová, no solo en la casa de Dios. Número 3, miren lo que dice el versículo 7. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia, dice David, de mí y respóndeme. Oye, oh Jehová, mi voz. Confiaba David, número 3, también en la oración. ¿Por qué la oración? Bueno, porque en la oración es donde yo puedo clamar, es donde yo puedo implorar. A través de la oración es como yo puedo suplicar a mi Dios por su misericordia. Es como yo puedo pedirle a mi Dios: Dios mío, escúchame. Dios mío, contéstame. Respóndeme, por favor, Señor. Miren lo que dice la última parte del versículo 7. Ten misericordia de mí y respóndeme.
¿Cuántas veces nosotros hemos usado la oración para decirle, Señor, por favor, escúchame? Mira cómo está mi familia, mira cómo está mi mamá, mira cómo está mi papá, mira nuestra situación, mira esta enfermedad, mira esta necesidad. Por favor, respóndeme, Señor. Contesta mi oración, contesta mi plegaria, por favor, Señor. ¿Cuántas veces hemos doblado nuestras rodillas pidiéndole al Señor por su misericordia? Porque yo sé que no lo merezco, porque durante el día le fallé, porque quizás llevo meses sin ni siquiera orar y acercarme a Él a través de la oración. Hay culpabilidad en mi corazón. Yo le animaría, acérquese a Dios a través de la oración, confíe en la oración, pidiéndole a Dios su misericordia. Pero no solo eso, miren lo que dice el versículo 9. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Dice, tu rostro buscaré, oh Jehová. Hay una cita, no vaya ya, pero en Mateo capítulo 7, versículo 7 dice, llamad, dice, buscad. Vamos a verlo porque ya se me olvidó, hermanos, disculpen. Mateo capítulo 7, versículo 7. Dice así la palabra de nuestro Dios, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Y después dice, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, dice la Biblia, se le abrirá. A través de la oración yo puedo pedirle a mi Dios, yo puedo buscar a mi Dios y yo puedo llamarle a mi Dios. Yo no puedo recibir nada bueno, porque sabemos que todo lo bueno viene del cielo, todo lo bueno viene del Padre. Si yo no se lo estoy pidiendo, necesito pedir, necesito orar. A veces queremos que las cosas vengan, y yo no digo que Dios no pudiera darnos cosas buenas, inclusive sin que se lo pidamos. Pero la oración, hermanos, es un medio no solamente para que yo le pida a Dios, sino para que yo busque también a mi Dios. Esa es la parte más importante de la oración. Que Dios vea que yo estoy interesado en acercarme a Él. Que Dios vea que yo estoy interesado en tener comunión con Él, el pasar tiempo con Él, el convivir a través de la oración con mi Dios. Pero si yo no le busco, yo no lo voy a poder hallar. La oración entonces es para que yo pueda pedir, pueda buscar y pueda también, dice la Biblia, llamar. Y así es como Dios va a contestar. David confiaba en la oración, pero también confiaba en la oración número 3, porque él podía pedirle a Dios perdón. Quiero que note el versículo 9, no solamente pedía a Dios por misericordia que le respondiera y para buscarle. Versículo 9 dice, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Dice David, no escondas tu rostro de mí. Ni, dice el versículo, la segunda parte, dice, ni te apartes con ira de tu siervo. ¿Por qué Dios podría esconder su rostro de nosotros y apartarse con ira? ¿Saben por qué, hermanos? Es por el pecado. El pecado atrae el juicio, la ira y el castigo de mi Dios. Cuando yo no confieso pecados, cuando yo todas las mañanas y todas las noches no me acerco a Dios confesándole que le he fallado, que no he hecho lo bueno, que no he hecho lo correcto, Dios tiene que actuar en justo juicio y disciplina hacia mí. Por eso David usaba la oración para pedirle al Señor, Dios mío, por favor, perdóname, límpiame, lávame, purifícame, no escondas tu rostro de mí, no te apartes con ira de mí, dice David. Y entonces, después de él haber arreglado cuenta con el Señor, después de haber, ¿verdad?, acercadose a Dios,
pidiéndole que le perdonara, entonces él podía decir estas palabras. Al final del versículo 10 dice, no me dejes, ni me desampares, Dios de mi salvación. Y ahí tenemos el 10, un versículo tan hermoso. Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, dice, Jehová me recogerá. ¿Cuándo? Cuando yo puedo exclamar estas palabras de gozo, de júbilo. Cuando puedo decir, no importa quién me deje, quién me abandone, aun cuando sean las personas que más me aman y más me quieren, yo sé que Dios, hay alguien que me ama, hay alguien que me aprecia, hay alguien que no me va a dejar y no me va a desamparar, sino que me va a recoger. ¿Y quién es? David sabía que era Dios. ¿Por qué? Porque él había orado, le había pedido perdón al Señor y él sabía que Dios ya le había contestado su oración. Hermano, si usted tiene alguna dificultad, si usted tiene algún problema, yo le animaría, confíe en la oración. Número 4, por favor. Miren lo que dice el versículo 11 y 12. Dice así la palabra de Dios, dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud, a causa, dice, de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran, dice David, crueldad. David confiaba, número 4, en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que le pide David a Dios? En el versículo 11 le pide al Señor, enséñame. Pero enséñame, ¿qué dice David? Enséñame tu camino. Cuando David habla de camino, se está refiriendo, hermanos, al tipo o al estilo o al curso de vida que Dios quería para David. Yo le pregunto, hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere para usted? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga el día de mañana? ¿Cómo es que Dios quiere que usted viva? Que usted viva como padre, que usted viva como esposo, que usted viva como esposa. ¿Cuáles son esos caminos? ¿Cuáles son esas sendas que Dios quiere que lleve? La respuesta misma se encuentra en el 11. Son caminos y son sendas de rectitud. Es decir, son caminos de justicia, son caminos de honestidad, caminos o estilos de vida donde yo tengo que desechar el pecado de mi vida, donde yo tengo que desechar lo que a Dios le desagrada. Ese estilo de vida es el que Dios quiere que yo lleve, no un estilo de vida donde a cada ratito me estoy peleando, ¿verdad?, con mi esposa o el esposo, o me estoy enojando con mis padres, o guardo rencor contra ellos. No un estilo de vida donde les ando diciendo mentiras y los ando engañando y hasta les estoy robando. No, ese estilo de vida, ese camino no es el camino que Dios quiere que yo lleve. Un estilo de vida donde parecemos perros y gatos, no solamente en el hogar, en la colonia, en el trabajo, a veces en la misma iglesia. ¿Dios quiere eso para mi vida? No. Y cuando yo no vivo conforme a los caminos de Dios, ahí es cuando vienen las graves consecuencias, ahí es cuando vienen las tristezas, ahí es cuando vienen los lloros, ahí es cuando viene el quebrantamiento. ¿Por qué? Porque tristemente yo me lo busqué, porque yo pudiera estar llorando y quizás quejándome y quizás, no sé, lamentándome por la vida que estoy viviendo. ¿Es por culpa de Dios? No, es porque yo no he querido seguir sus caminos. ¿Qué debo de hacer? Tomarme de la palabra de Dios. Aquí, hermanos, es donde se encuentran los principios de Dios. Aquí es donde se encuentran los mandamientos de Dios. ¿Para qué? Para llevar una buena familia, un buen hogar. Quiero tener un matrimonio quizás feliz. ¿Qué debo de hacer? Acuda a la palabra de Dios, a los principios de Dios. Medite en los mandamientos que Dios me da como esposo. Esos son los caminos que Dios quiere que lleve. Le aseguro que cuando usted y yo obedezcamos a Dios, la más contenta
La más contenta será la esposa. ¿Por qué? Porque yo la estaré amando, porque yo la estaré valorando, yo la estaré apreciando, yo le estaré dando el cariño, la comprensión que ella necesita. ¿Por qué? Porque estoy siguiendo los caminos de Dios. Le aseguro, hermana, que cuando usted se sujete a los principios de la palabra de Dios, sea obediente a su esposo, respete a su esposo, el más feliz, ¿sabe quién va a ser? Va a ser su esposo, porque Dios no se equivoca, sus caminos son rectos, sus caminos son justos. Joven, ¿quieres hacer feliz a tus papás? Mira los mandamientos que Dios tiene para tu vida. Mira los caminos que Dios ha preparado delante de ti para que vivas una vida no solamente alegrando a tus padres, sino alegrando también tu misma vida. Y termino con un último punto. Confianza en que David confiaba en Dios. David confiaba en la oración. David confiaba en la palabra de Dios, que era su guía. Pero número 4, David confiaba también en la bondad de Dios. Miren lo que dice el versículo 13. Dice, hubiera yo desmayado si no creyese, dice, que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Qué es la bondad de Jehová? La bondad de Jehová viene de la palabra hebrea, que es la palabra tuv. Esta palabra quiere decir bueno, habla de una belleza, de un bienestar y habla de la alegría. Dice David, hubiese yo desmayado si no creyese que veré el bienestar de Dios para mi vida. Todo lo bueno que Dios tiene planeado y preparado para mí es aquello, versículo 14, que me da esperanza. Dice, aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, dice David, espera a Jehová. Hermano, cuando usted y yo aprendamos a esperar en Dios, aprendamos a confiar en Dios, es cuando todo lo bueno que Dios tiene para mí, el gozo, la alegría, la felicidad, vendrá entonces a mi vida. Si yo no puedo confiar en la bondad de Dios y ando mendigando allá con el mundo, allá con los inconversos, allá con las empresas en mi trabajo, ¿verdad? Lo bueno, entre comillas, que ellos me puedan dar. Déjeme decirle, hermanos, que seguiré llevando la misma vida mediocre, infeliz, llena de tristeza. ¿Por qué? Porque lo único que puede dar aliento a nuestra vida es todo lo bueno, la bondad de Dios para mí. Vamos a orar. Padre, gracias quiero darle por la oportunidad y el privilegio que usted nos ha dado de poder leer y estudiar su palabra. Gracias, mi Dios, por estas confianzas que David tenía, no solamente en usted, en la oración, en su casa, en su palabra, sino también en su bondad. Le ruego por favor que usted nos ayude para realmente confiar también en cada una de estas herramientas, mi Señor, que usted nos ha dado. Gracias por este gran ejemplo que podemos, Padre, leer en su palabra. Ayúdenos a comparar nuestra vida con David y ver qué es lo que nos hace falta, Padre. Le agradezco. Todo esto se lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Agradecemos, ¿verdad?, por el tiempo y la oportunidad que nos han dado de poder llegar a su casa, ¿verdad?, a través de este medio. Saludos, hermanos, para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga, hermanos, y nos vemos, si Dios lo permite, ¿verdad?, el día miércoles, recordándoles también mañana, ¿verdad?, a las 12 del mediodía tendremos enseñanzas para niños y en la tarde a las 8 tendremos, ¿verdad?, ese espacio especial que de hace 15 días, ¿verdad?, abrimos, que es el espacio de joven a joven. Papá, le animaría a que usted invite a sus hijos a las 8 mañana, ¿verdad?, para que otro joven que ha pasado o que está pasando por donde sus hijos están pasando y sabe sus preocupaciones y sus tentaciones con principios de la palabra de Dios puedan ayudarle. Que Dios les bendiga y me despido, hermanos. Que Dios les guarde.